mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Hola, bienvenidos a nuestra sección Economía y Mercado. Miren, pasaron unos eventos muy importantes en el mundo este fin de semana pasado y tenemos dos temas muy importantes que no son vinculantes uno al otro, pero sí son vinculantes para el país, definitivamente. Y el primero es, ustedes saben que el presidente de la República en su rendición de cuentas dio muchos datos importantes y aspirantes a la presidencia se han ido a los medios de comunicación a cuestionar y a criticar el discurso del presidente. En nuestra opinión personal, por los datos que tenemos y por lo que sabemos y por el buen manejo de la economía dominicana, que fue actualizada y le dio un grade el S&P 500 de BB-, que era la sexta peor categoría en los bonos soberanos dominicanos, pues le sube una categoría más. Eso demuestra el gran desempeño que tiene este presidente con su economía, porque para que una calificadora de riesgo suba la calificación de un país se necesitan dos cosas y dos cosas nada más: que haya buena gobernanza con un sistema judicial fuerte y que la macroeconomía esté estable. Por eso le dieron un upgrade a la economía dominicana. Entonces, aquellos aspirantes a la candidatura presidencial que se van a los medios a criticar el discurso y que el presidente ha prometido y no ha cumplido, bueno, lo que están es hablando disparate. Primero, porque ya la economía fue calificada como muy buena, de BB- negativo a BB estable. Y ya eso significa para el pueblo dominicano que los bonos soberanos nuestros, cuando se coloquen en Wall Street, se van a colocar a una menor tasa de interés, producto de eso nada más. No es lo mismo colocar 5.000 millones de dólares a 8% que colocar 5.000 millones de dólares a 5%. No es lo mismo. Y eso significa eso. Entonces, cuando le digan a usted que la economía está mala, pues entonces dígale que no, que ya hay organismos internacionales que calificaron la economía, y por eso nosotros le decimos a esas voces, como el expresidente Fernández, que quiere presentarse como la persona que conceptualiza, y nosotros queremos ver un videito cortito del señor Guillermo Moreno. Le vamos a responder corto al señor Fernández y que él no tiene las condiciones para cuestionar el discurso del presidente, porque en 12 años hoy somos más pobres, con instituciones que están totalmente permeadas. Y si él hubiera hecho el gobierno que ha hecho este gobierno por 3 años, este país tuviera todo el dinero del mundo, porque él dijo que se perdían 30.000 millones de pesos por año en corrupción e impunidad. Y pregúntele qué le hizo él. Nada. Él fomentó la corrupción, fomentó el robo y fomentó la impunidad. Entonces, por eso no tiene las condiciones para cuestionar el discurso del presidente. Colóqueme ese video, señor director, que es cortito, el del señor Guillermo Moreno, por favor. De olvidarse de los pobres, porque hizo 3 gobiernos y que yo sepa, esos gobiernos que él presidió no se caracterizaron precisamente por haber impulsado un desarrollo humano y por haber logrado avances, sino que todo lo contrario, se mantuvo los niveles de miseria, de hambre, de pobreza. Ahora, hay que decir además de que él es el que entregó todas las empresas públicas en la aplicación de un modelo neoliberal que fue el que entregó a la Barrigol el oro dominicano en una relación de 97,3% para el país, que fue prácticamente una especie de consagración de un robo público, de un bien que le pertenece al pueblo dominicano. Además de eso, hizo 3 gobiernos medularmente corruptos. Él hizo los gobiernos de la Sonland. Entonces, ¿con qué calidad puede este señor estar hablando del presente cuando es una persona que tiene tantas cuentas pendientes frente a la sociedad y al pueblo dominicano? Guillermo Moreno, sobre el expresidente Leonel Fernández, que sus gobiernos fueron los gobiernos más corruptos que jamás haya visto el pueblo dominicano. Y es la verdad. Entonces, Jonás, nosotros queremos que tú busques en los periódicos
¿quién fue el presidente que más contratos firmó con Odebrecht? Leonel Fernández, presidente que más contratos firmó con Odebrecht. O sea, este señor conceptualiza. ¿Y quién es Odebrecht? Una firma de delincuentes, de ladrones vulgares, porque Odebrecht no hay uno solo que sirva, porque fue multada en Estados Unidos con $3.000 millones, porque se iban a quedar, Estados Unidos, el Departamento de Estado se iba a quedar con esa firma, y ellos decidieron pagar $3.000 millones para salir de ahí un poquitico mejor. Lo mismo que Petrobras también, que también estuvo involucrado el socialismo del siglo XXI, como Lula da Silva con Petrobras, que le dieron un chance ahora de reivindicarse con el mundo. Entonces, eso es Odebrecht. Entonces, Joao Santana estaba aquí en Palacio, una oficina en Palacio, pagando la corrupción. Ahí están todos los sobornos que pagó Odebrecht. $229 millones en 10 proyectos sobrevaluados. Entonces, cuando él dice que el presidente promete y no cumple, bueno, señor Fernández, pero se perdieron solamente en Odebrecht $229 millones. Y usted dijo que vivimos en un país de capitalismo de casino. Entonces, cuando usted dice eso y el mundo se controla desde Wall Street, eso nos está diciendo a nosotros que usted no tiene las condiciones de los tiempos actuales porque usted cree que la bolsa es un casino. Pero usted fue y buscó $18.000 millones a ese casino prestado. Y los casinos, que yo sepan, no prestan dinero. Entonces, usted no es gerente. Lo bueno de este gobierno, porque aquí no estamos defendiendo al gobierno, aquí estamos defendiendo las acciones del presidente. Y este presidente, afortunadamente para los dominicanos, y es una opinión personal por los datos que manejamos, es el mejor presidente en los últimos 100 años que ha tenido la República Dominicana. Si usted hubiera hecho su gobierno de 12 años, medianamente el 50% de lo que ha hecho este presidente, hoy tuviéramos con mucho dinero en nuestro país. Y esos $30.000 millones que se perdían por año en corrupción e impunidad, hoy lo tuviéramos para atrás. Entonces, eso no es cierto, señor. Colócame una gráfica, señor director, que él puso de que está caro la soya, el arenque, y yo quiero, mire, dice él que el 70% más caro, el aceite de soya 67%, la carne de res 64%, los plátanos, bla, bla. Es un discurso gastado ya del señor Fernández. Esos precios caros vienen desde Wall Street, desde la bolsa de valores, porque son los mercados que determinan el precio de la divisa y el precio de las materias primas y el precio de los fletes. Entonces, cuando él quiere pescar en río revuelto y culpar al gobierno de eso, le está mintiendo al país de forma grosera. Colócame una, señor director, de Alemania, que le vamos a terminar su sección con la parte de Alemania. Miren, no, la otra parte, la otra gráfica, señor director, esa yo se la pido ahorita. Es una gráfica verde, roja con verde, que dice Germany Food Inflation. Míralo ahí. Germany Food Price Inflation Year to Date. Eso significa que los precios de los alimentos en la cuarta economía más poderosa del mundo han subido un 22%, señor Fernández, en euros. O sea que le costaba a un europeo 1.000 euros, hoy le cuesta un 22%, 220 euros le cuesta ahora. Entonces usted no tiene argumentos, los números suyos están en su mente, porque usted no puede probar que esto es falso. Entonces, como esta es la verdad y el mundo se controla desde los mercados, usted no puede cuestionar porque usted es el hombre del peaje sombra, de los $400 millones que tuvo que pagar el presidente para rescatar y salirse del peaje sombra. Pero también usted es el hombre del 97% para la barrigola y 3% para el país. Y eso es crítico. Yo no sé si usted llegó a pasar la matemática. En mi opinión personal, usted es analfabeto total en matemáticas, porque ningún empresario en ninguna parte del mundo le va a dar a una firma extranjera 97% de cada dólar y él va a coger 3. Solamente por analfabeto que sea en la materia. Entonces, un presidente que haga eso en detrimento de su país es un presidente que no tiene las condiciones para gobernar. Entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre. ¿Cómo usted le da 97% a la barrigol y 3% al país? Y el presidente, para salirse del peaje sombra, tuvo que pagar $400 millones. Y qué bueno que lo pagó. Y también qué bueno que el presidente rescató a Refidonza y la compró. O sea que usted no es la persona más indicada. Dice el señor Guillermo Moreno que sus gobiernos fueron los más corruptos de la historia de la República Dominicana. Y sus números
están ahí. Háblenos de la corrupción y háblenos de eso, de sus amigos que tienen miles y miles de millones de dólares y que hoy ese dinero nos hace falta para terminar las obras que no se han podido terminar. Eso es lo que el pueblo tiene que aprender, porque si el pueblo vota por alguien que es su verdugo, entonces no es víctima, es cómplice, porque usted está votando por quien le va a saquear su futuro y va a destruir el suyo y el de su familia. Es decir, que usted no tiene las condiciones, señor Fernández, para cuestionar el discurso del presidente Luis Abinader. Eso por la parte de usted. Por la otra parte, esta semana, el viernes, quebró el Silicon Valley Bank. Nosotros hemos dicho aquí que la Reserva Federal y que los poderosos nos habían traído hasta aquí con esta inflación, porque la inflación que tenemos hoy no es producto de la guerra Rusia-Ucrania. La inflación que tenemos hoy es producto de 17 trillones de dólares que teníamos en el mercado con tasas de interés negativas, y ese dinero salió a buscar mercados fuertes, commodities y materia prima, y por eso alcanzamos esa cifra. Entonces la pandemia le dio la excusa perfecta a los poderosos para intervenir los mercados. Al irse la inflación de las manos, era cuestión de tiempo nada más. Entonces, esos bancos que compran bonos del Tesoro de Estados Unidos, que compraron bonos del Tesoro hace 2 años a 1.00 o a 0.95 de tasa de interés, y que hoy los bonos del Tesoro están a 5%. Entonces, cuando usted va a vender esos bancos como el Silicon Valley, que va al mercado a vender esos bonos porque un inversor o porque un depositante fue a buscar su dinero, no lo va a poder vender. ¿Por qué? Porque nadie se lo va a comprar un bono que pague 0.50 de tasa de rendimiento cuando en la bolsa usted lo consigue a 5 o a 6. Nadie se lo va a comprar. Entonces eso fue lo que pasó. Cuando millones de personas hacen lo mismo, entonces colapsa el banco. ¿Qué hace el presidente y la Reserva Federal y la del Tesoro, Janet Yellen? Bueno, que inmediatamente se reúnen a puerta cerrada para rescatar. Y dijo el presidente Biden, usted tiene esa gráfica, señor director, para que veamos qué dijo el presidente Joe Biden hoy, que eso pasó el viernes, y ya el sábado estaba quebrado Silicon Valley. La tenemos por ahí, señor director, la gráfica del presidente Joe Biden. Dice, el presidente Biden ratifica que no se van a perder los ahorros. Ahí los vemos. Biden back strength of banking system after failure of Silicon Valley Bank and Signature Bank. Fíjense, 2 bancos quebrados. Y el presidente tuvo que salir a rescatar a los depositantes. Dice, US President Joe Biden look to provide reassurance over the state of the country banking system on Monday, after federal authority bail out. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? Que le van a pagar el dinero a los depositantes. Fíjense la importancia de esto. En el año 2002 pasó exactamente lo mismo aquí que pasó ahora en Estados Unidos, cuando el gobierno del señor Hipólito Mejía. ¿Y qué hizo el señor Hipólito Mejía en ese entonces, el presidente? Que le devolvió el dinero a los depositantes. Dice ahí, US President Joe Biden looked to provide reassurance over the state of the country banking system on Monday. Entonces dice aquí también, the US Treasury Federal Reserve and Federal Deposit Insurance Corporation put together a bailout package over the weekend that essentially protected all the Silicon Valley depositors. O sea, no van a proteger los inversores, van a proteger los depositantes, los que tienen depósitos en el Silicon Valley y en el Signature Bank. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se puede dar el lujo, porque ahora esta alza desafortunadamente explosiva de la tasa de interés se lleva a las 2 primeras víctimas. Se llevó al Silicon Valley y se llevó al Signature Bank. Entonces Estados Unidos no se puede dar el lujo, vuelvo y reitero, de que el sistema colapse. Porque esto es un banco pequeño, es cierto, por eso es el número 16 en la lista de importancia. Y la quiebra más poderosa antes vista, esta es la segunda vez. Entonces, estamos a la puerta de una crisis mayor y brutal que la de 2008. Posiblemente sí, y nosotros lo hemos reiterado, porque esos 17 trillones
que hay en el mercado, que había el mercado con tasa negativa, están surtiendo sus efectos y que nosotros advertíamos que eso se filtra de 6 a 9 a 12 meses en la economía y ya se llevó 2 víctimas del sistema estructural. Ahí vemos las acciones del Silicon Valley Nasdaq que colapsaron un 55% en un día. O sea, en 2 días prácticamente un 88%. O sea, de casi $400 a $106. Porque el mercado con Wall Street no se juega. Y cuando hay problemas, los inversores primero sacan su dinero y después preguntan. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, de Signature Bank también, que colapsó también. Mírenlo ahí, 50%. O sea, en 2 días se llevaron 2 bancos. En 2 días lo quebraron. Por suerte, el presidente dio seguridad de que por ahora los depositantes, su dinero está garantizado. Ahora no sabemos cuando ese paciente se abra y se vea que tiene un tumor dentro, si ese tumor logró hacer metástasis y si hay algo más que está podrido en el sistema, porque esto tiene un efecto dominó alrededor del mundo, porque el dinero ahora se va a complicar, porque la bolsa ahora, todas las bolsas en Europa colapsaron. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos el colapso de la bolsa de Europa. Ahí lo vemos, el Dow Jones Shopping bajito y vemos que está con 25 puntos nada más, con un doji. O sea, mucha incertidumbre, mucha presión en los mercados. Y la siguiente para que veamos las bolsas de Europa, que todas colapsaron. Ahí los vemos. El DAX tenía, cuando tomamos la muestra, 460 puntos, el FTS 100, 199, el CAC 40 de Alemania también por igual, el Eurostoxx 50, el IBEX de España también. O sea, no se salvó nadie. Hay un sangrado, hay una hemorragia en la bolsa del mundo y esa hemorragia nos va a tocar a nosotros. Y qué bueno que tenemos un presidente que entiende esto, porque no sabemos hasta dónde este daño letal para la economía mundial y los mercados nos va a tocar a nosotros, porque la recesión posiblemente sea mucho más larga y prolongada de lo que nosotros esperamos. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Fernando García por sus siempre acertados comentarios sobre el tema de la Bolsa de Valores y las finanzas. Tenemos una entrevista de lujo a regresar de la pausa con Reinaldo Peguero, quien es el director de las sedes, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. No se mueva de ahí. Jonás, apáganos. Jonás, apágalo.